Muy buenas tardes, damos la bienvenida nuevamente a todos nuestros amigos que nos acompañan en el día de hoy, a través también del canal de YouTube de la Asamblea Cristiana en Lota y también de la radio Sana Doctrina, www.radiosanadoctrina.cl. Le damos la bienvenida y agradecemos que se haya podido hacer el tiempo también de escuchar el mensaje del Evangelio. Vamos a leer un primer texto en el Evangelio según Juan, el Evangelio según Juan, el versículo 17. Evangelio según Juan, versículo 17. El texto más conocido es Juan 3:16. Vamos a leer el que sigue. Dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y el versículo 16, tal vez usted se lo sabe, lo tiene en su mente, tal vez en alguna escuela dominical, se lo aprendió en algún versículo pegado en alguna pared de su hogar también está, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien, Dios no quiere, por ningún caso, no quiere la muerte del impío. Dios quiere salvar a todos los hombres. Ese es el plan de Dios, la salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente, también de los gentiles. Nosotros formamos parte de ese grupo de los gentiles, una tierra tan alejada de la nación de Israel, de los pactos, de las promesas, en el extremo del mundo, pero el Evangelio ha llegado también hasta nosotros. Y Dios quiere la salvación de nosotros también, en nuestro país, en nuestra ciudad. Y Dios envió a su Hijo al mundo para salvar el mundo, para que el mundo sea salvo por él. Este mundo que está en oscuridad y en tinieblas, esta luz verdadera que alumbra a todo hombre, nuestro Señor Jesucristo. Se decía en oración, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, ahí en Gálatas 4:4. Dios tiene sus tiempos. Dios, en el momento determinado, envió a su Hijo a este mundo y lo presenta el libro de Juan como la luz en una de sus facetas, porque lo presenta de muchas formas, pero una de ellas es la luz. Y Juan 1 dice que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El Señor, la luz verdadera. ¿Conoces tú al Señor Jesucristo como la luz verdadera que alumbra a todo hombre sin acepción de personas? Estamos en un mundo de oscuridad, de tinieblas, pero el Señor de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no hay acepción de personas. Toda persona que quiera venir al Señor en busca de salvación va a encontrar los brazos abiertos de nuestro Salvador. Lo va a acoger con amor, porque el Señor no dice que tiene mucho amor o bastante amor,
Dice que Dios es amor. Y aquí hay en el verso 17 que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Podemos preguntarnos, ¿podía Dios haber hecho esto de enviar a su Hijo al mundo para condenar al mundo? Y la respuesta es sí, lo podía haber hecho. Porque en el principio Dios creó a Adán y a Eva, que no son personajes mitológicos, y les dio una orden que no comieran del fruto. Y Adán y Eva comieron del fruto. Por lo tanto, al desobedecer, ellos tuvieron su justo pago. Y ese justo pago es que el pecado entró en el mundo por un hombre. Y por el pecado la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos. Así que todos estamos bajo condenación. Pero Dios quiere salvar a todos. Al joven, al anciano, al que está muy ocupado, al que está desocupado. Hay gente que está atareada con los afanes de este mundo, también la salvación es para ellos. O aquel que no está haciendo nada por distintas razones, por esta pandemia, está en el encierro solamente, también la salvación. Para usted, para los que se consideran buenos, los que se consideran buenos. Sabemos que no hay ninguno bueno, pero hay gente que se considera buena. Tenemos en la Escritura a Cornelio, un hombre bueno, que el Señor le mostró que le faltaba salvación y era muy bueno. Estaba Nicodemo, un hombre religioso, también de una buena vida, y le faltaba salvación. José de Arimatea, otro hombre en la Escritura, un hombre bueno, pero le faltaba la salvación. Así que si tú piensas o los demás te dicen que tú eres una persona buena, necesitas salvación también. María misma, María necesitaba salvación y ella misma lo dijo. Has mirado la bajeza de tu sierva, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ella consideraba también que necesitaba un Salvador. Todos necesitamos un Salvador. Y qué mejor que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios, el poderoso Dios, y nosotros los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Así que, ¿podía haberlo enviado a condenar al mundo? Definitivamente que sí. Toda la razón. Pero él no lo hizo. Él envió a su Hijo al mundo para salvar al mundo. Y en el verso 18 solamente nos da dos opciones. No hay un tercer camino, no hay una tercera vía. Solamente hay dos opciones. Hay personas que, escuchando el Evangelio, que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, hay personas que creen, hay personas que no creen. No hay más. No hay aquellas personas que dicen, yo creo un poquito, yo creo mucho, o a mí me falta un poco. Dice el 18, el que en él cree no es condenado. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Podemos preguntarte, amigo, en esta tarde, ¿en cuál de las dos condiciones estás tú? Ni el vecino, ni algún compañero de trabajo tuyo, sino que en forma personal, tú tienes que saber, tener la certeza, la convicción, en qué estás tú. En un momento cada creyente tuvo que tomar esta decisión, verse enfrentado y reconocer. Recuerdo aquel momento en una campaña, predicación del Evangelio, donde entendí que estaba en los que no creen, en los que no creen. Habiendo ido de pequeño a la escuela dominical, sabiendo textos de memoria, sabiendo coros, sabiendo himnos de memoria, cantando con la iglesia, repitiendo los versículos de memoria, pero me faltaba salvación. Y cuando entendemos eso, ¿qué viene después? ¿Qué podemos hacer? El que en él cree no es condenado.
pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No hay más camino, no hay más alternativa, no hay un purgatorio, no hay un limbo, no hay nada más. Es cielo o es infierno. Están los que creen y están los que no creen. ¿Sabe que Dios no se anda con medias tintas, como decimos nosotros? Muchas veces hay gente que trata de adornar, de crear un tercer camino, para no decir que alguien que estaba sin Cristo partió a la eternidad y se fue a la condenación al infierno. En la Biblia menciona solamente dos caminos o dos destinos. Los que creen no son condenados, pero los que no creen, los que rechazan el Evangelio, ya han sido condenados porque no han creído. Esa es la razón. Pero sabe que el verso 19 agrega algo más fuerte. Dice, esta es la condenación. Esta es la condenación. Que esta luz, el Señor Jesucristo, que vino en un momento determinado de la historia, esta luz que alumbra a todo hombre, esta luz que las tinieblas resplandece, esta luz dice que vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Y quién podría decir en esta tarde que nuestro mundo no está en tinieblas, que no está en oscuridad? Y cuando uno ve lo que está pasando a nuestro alrededor, queda impactado. ¿Qué mundo estamos viviendo? ¿Qué situaciones? Llevan más de 20 personas muertas en Argentina y creo que van ya más de 80 personas en estado grave por consumir una droga que traía veneno, que estaba adulterada. ¿Quién de ellos iba a pensar que era su último día? En un momento que ellos iban a divertirse, a gozar de los deleites de este mundo pasajero. No respetó ni clases sociales. Había gente del bajo pueblo, humildes económicamente. Había gente de la alta sociedad. No había diferencia allí en el vicio. Algunos no alcanzaron a despedirse de sus padres. Nunca más volvieron los hijos rumbo a la diversión. ¿Quién de ellos pensaría que era su último día? En la oscuridad de este mundo. No se piensa más allá. Hogares destrozados. Hay que orar por aquellas familias que perdieron a un familiar querido. Algunos padres ni siquiera sabían que sus hijos estaban en la droga hasta que fallecieron producto de este veneno que venía en la droga, instantáneamente murieron en las tinieblas de este mundo. El mundo está en oscuridad, en tinieblas. Un joven de 14 años, un pequeño, jugando juegos de video. Perdió el juego y en su enojo tomó el arma de su madre, la mató a ella, a su padre, a su hermano y a sus hermanas, la mató. Y luego él declara que él pensaba que iban a volver a la vida. Mentes en oscuridad. Muchos padres no saben que sus hijos juegan estos terribles juegos, donde ellos son francotiradores, donde ellos son personas paramilitares, matando gente, y entre más gente matan, ganan más puntaje. Mire, ve el juego que hemos inventado para los niños. ¿Acaso no está en oscuridad este mundo? Predicadores siendo asesinados en la calle de Estados Unidos por predicar el Evangelio.
Los hombres aman más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas. Esto no es algo nuevo ni del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento un profeta llamado Jeremías decía: mejorad ahora vuestros caminos, mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. Jeremías 26:13. Dios nos invita como sociedad, como personas, a mejorar nuestros caminos, a mejorar nuestras obras, a que oigamos la voz de Dios y que nos arrepintamos. El arrepentimiento es volverse de su mal camino. Es una buena acepción, volverse de su mal camino. Voy en una dirección y al arrepentirme voy totalmente en el sentido contrario. Íbamos en el camino ancho los creyentes. Al momento de recibir la salvación de nuestro Señor, retrocedimos y ya no íbamos más en ese camino. Sus obras son malas. Este mundo en oscuridad no aprecia la luz que trae nuestro Señor, porque todo aquel que hace lo malo, como consecuencia, aborrece la luz, le molesta la luz, le molesta que de repente se lean versículos que muestren que la condición en la que está es un terrible pecado. En el día de hoy ya en algunas congregaciones no se llama pecado a lo que sí es pecado y lo que la Biblia dice que es pecado. Muchas cosas que pasan a nuestro alrededor son pecado para Dios, no son errores, no son formas liberales de vivir, no son formas nuevas, no son cultura nueva, son pecado. Son pecado. La sociedad le trata de poner nombres lindos, hermosos nombres al pecado. Publican sin vergüenza su pecado en redes sociales. Presidentes y autoridades levantan banderas en nombre del pecado, pero le ponen otros nombres bonitos y quedan como buenas personas, tolerantes, y los cristianos quedamos como intolerantes, como retrógrados, como de otro siglo. Pero aquí dice que la luz en las tinieblas resplandece, pero los hombres aman más las tinieblas que la luz. ¿Qué has hecho tú con la luz del Evangelio, con la luz de nuestro Señor Jesucristo? Tal vez sabes cosas del Señor, tal vez sabes historias de la palabra de Dios, pero todavía no tienes al Señor como tu Salvador personal. ¿Qué estás esperando? ¿Estás esperando algo que ocurra en tu vida, algo grave? Una persona decía la otra vez, es que yo estaba leyendo un libro, me dijo, que si Dios ya me escogió, entonces yo tengo que esperar solamente. Bueno, a esa persona ya se le había por lo menos hablado 3 veces de distinta manera, pero él estaba esperando algo muy sobrenatural para venir al Señor. El Señor invita a cada persona a venir arrepentido al Señor en busca de salvación. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De qué temeré? ¿De qué he de atemorizarme? El Señor es nuestra luz. El Señor alumbra nuestro camino. El Señor ilumina nuestros pasos. La luz no deja nada en oculto. Cuando la luz entró en nuestra vida, mostró los pecados que había en la oscuridad, en lo íntimo de mi conciencia, y el Señor alumbró allí y dijo, eso es pecado, eso es maldad, esos pensamientos son iniquidad delante de Dios, arrepiéntete. Los pensamientos. Y ha dejado el Señor provisión para los pensamientos, de tal forma
de tal forma que la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre del Señor limpia nuestras conciencias de obras muertas para servir a Dios vivo. El profeta en la antigüedad decía, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Y alguno dirá, ay, que yo soy muy joven todavía. El Señor dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. El que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ese es el cambio, ese es el cambio, ese es el poder del Espíritu Santo. Hay personas que dicen, se manifestó el Espíritu en la reunión, refiriéndose a saltos, a jerigoncia y otras cosas medias raras. El poder del Espíritu Santo se manifiesta en personas que dejan los vicios, personas que dejan la fornicación, las drogas, la brujería, la delincuencia, transforman su vida porque la luz del Evangelio ha entrado en sus corazones. Y esta luz puede alumbrar a todo hombre, y alumbra las tinieblas y disipa la tiniebla más pesada, más potente. La luz del Señor puede disipar todo eso. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu alma, tu espíritu? ¿Te sientes en estas tinieblas? ¿Te alejas de la luz? Bueno, el Señor te invita porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, ahí estás tú, no se pierda, todo aquel que cree, no se pierda, mas tenga vida eterna, que esta luz del Evangelio pueda alumbrar tu mente, tu corazón. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde.